Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 por la pantalla de C5N, como todas las noches, con toda la actualidad política, económica y social del país. Anochecer de feriado, resaca de carnaval, como se suele decir en estas épocas, pero aquí, firmes, junto a Mariano Hamilton, para traerles las novedades que dejó un fin de semana de descanso para la política, pero también de algunas picanteces. El presidente de la Nación hizo gala de su máximo berretín y descansó. El descanso del guerrero es nuestra primera aproximación al tema, porque realmente ya es muy llamativa la cantidad de días que se ha tomado el presidente de la Nación. Un informe exhaustivo de Minuto 1 repasa hoy todos los días que se tomó durante 2017 el presidente y también durante este 2018, que ya son muchos, atención. El segundo de los temas aquí en Minuto 1 es la interna sindical. Una interna sindical que no descansa en la cuenta regresiva hacia esta marcha del 21 de febrero. El 21 de febrero va a haber marcha, esa es la única certeza que tenemos, pero con el gobierno detrás y las internas que tienen los sindicalistas, todos los días uno se baja, uno se sube, el que se baja se reprocha con el que no se bajó. Bueno, realmente un clima caldeado, tenso en el universo sindical, que no se tomó feriado y que nos dejó declaraciones todos los días de este fin de semana largo. Y el tercero de los temas que queremos compartir con ustedes es el anticipo de lo que va a ser el retiro espiritual de Chapadmalal. El retiro espiritual del gobierno, un retiro espiritual donde se van a abordar los temas más acuciantes de la actualidad, pero donde además el gobierno empieza a tomar nota de ciertas preocupaciones que aquejan a la sociedad. Este es nuestro menú, aquí en Minuto 1, y ya mismo nos ponemos en marcha con los temas de la actualidad. Realmente una circunstancia única en esta tanda en este periodo democrático, el del presidente, en cuanto a la cantidad de días que se viene tomando. ¿Cuáles son los días que se viene tomando el presidente? Usted lo ve salteado, lo ve de repente en alguna noticia que sale desde Cumelén, alguna otra noticia que sale desde Chapadmalal, alguna otra noticia que sale desde la Quinta en Los Polvorines. Lo cierto es que el deporte, la principal pasión del presidente, por encima de la política, se hace muy carne en estos días feriados. Y lo único que hicimos fue recopilar los días que pasó descansando, como tanta gente en este fin de semana largo, y esa también tranquilamente podría ser una primera aproximación a este feriado de carnaval. Mucha gente en todos los destinos turísticos del país, una especie de revancha para un verano que a los destinos turísticos los dejó bastante flacos, sobre todo por los costos. Pero el presidente ya acumula, con apenas un mes y medio de transcurrido del año, 29 días de vacaciones. Como para llegar a la discusión sobre la reforma laboral con un ejemplo útil a la mano, ¿no? A la hora de discutir si trabajamos mucho o trabajamos poco los argentinos. ¿Cuáles fueron estos días? Lo desglosamos para usted, para que conozca a qué se dedica nuestro líder. Aquí tenemos enero. Enero fue de inicio hasta el 15, vacaciones. Villa La Angostura, Cumelén, ese verdadero paraíso a orillas del lago Nahuel Huapi. Arrancó en Año Nuevo, en realidad había arrancado un par de días antes,
Recuerden que en la conferencia de prensa del Día de los Inocentes estuvo Marcos Peña comandando la conferencia de prensa del equipo económico con el presidente ya de vacaciones. Y la discusión era si lo había hablado con él en todo momento dijo, por supuesto, está al tanto. Hoy también con la tecnología que hay es cierto que no hace falta estar físicamente en los lugares todo el tiempo, pero bueno, La Rosada es un lugar a donde se teletrabaja mucho, si quieren decirlo en esos términos. Ahí están los primeros 15 días de Villa La Angostura. ¿Qué más? ¿Cómo siguió? Porque de eso se volvió, estuvo un día acá y después se fue a Davos y a Rusia y a Europa. Claro, ahí estamos siendo algo injustos. Trabajó en la cumbre con Macron en Francia, trabajó también en la cumbre con Putin. Los resultados de esa gira fueron realmente pobres en términos de inversiones y en términos de alianza política, tanto con Rusia como con Francia. Se trajo varios tragos amargos el presidente, pero estuvo en el exterior durante todos esos días. ¿Y cómo siguió luego? Bueno, siguió con otro descanso. Un Chapalmalal en este inicio de febrero que ya lleva desde el 15. Claro, hay que ver algo acá. Mucha gente se toma cuando viene un fin de semana largo, sobre todo en el sector corporativo, empresario, a nivel gerencial, lo arrancan el viernes. Pero lo que está empezando a pasar es que lo arrancan el jueves ahora. Cuando viene un fin de semana largo, ya el jueves se están yendo. Por ejemplo, en este fin de semana largo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se fue a su flamante mansión de 2 millones de dólares en José Ignacio. Pero se quedó al menos a laburar hasta el último día y después, bueno, se tomó los días que seguían. Pero había otros como Francisco Cabrera, por ejemplo, el ministro de la Producción, que directamente arrancaron el miércoles a la noche y nos vimos. Esa es la contrición al trabajo que está mostrando el gabinete del presidente. Al parecer, como muestra nuestra portada, agotado de tanto trajín político. Estas de Chapalmalal, ojo, porque en realidad Chapalmalal es un destino al cual ahora se dirige todo el gabinete nacional. Este miércoles, o sea mañana, el presidente se queda como puente ahí en Chapalmalal preparando todo, la quinta de veraneo presidencial, y luego ya el jueves y el viernes, que son días laborables, se va a dar cita allí todo el gabinete nacional. Después de esta circunstancia vacacional que lo tuvo el presidente allá, bueno, compartiendo el almuerzo en familia con Mirta Legrand. La diva de los almuerzos incluso dijo que era todo muy afable, muy en familia, muy familiero, dijo. Claro, una circunstancia que parece ajena a las tensiones que se viven en la política en el país. Y ahí está nuestro hashtag de hoy para que nos acompañen. Que no se corte, como se dice en los viajes de egresados, como se dice en las situaciones de despedida. Bueno, en este caso el gabinete se retira espiritualmente por segunda vez para discutir una agenda cargada. La agenda no es joda, ¿eh? Lo que se está empezando a discutir en el Gabinete Nacional son temas realmente acuciantes. ¿Cuál es la agenda de Chapalmalal? Ahí la tenemos. Inflación, dólar, el efecto Moyano, que hoy llegó a las páginas del Wall Street Journal, y el nuevo escándalo que protagoniza el ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo, a quien se descubrió como accionista de 2 empresas offshore que no había declarado ante la Oficina Anticorrupción. El ministro de Finanzas sigue diciendo que él solo era el manager, el administrador de esos 250 millones de dólares y que no tenía participación accionaria. Bueno, esa participación accionaria dijo la Comisión de Valores estadounidense que sí la tenía. Y si la tenía, debió haberla declarado ante la Oficina Anticorrupción. De esos temas se va a discutir en el retiro de Chapalmalal. Pero ¿en qué consiste el efecto Moyano? ¿Por qué se habla de efecto Moyano? Bueno, no lo estamos inventando nosotros. Como decía, el efecto Moyano llegó a las páginas de los diarios financieros más importantes del mundo y ahí está en Infobae hoy esta nota que refiere a esto. Preocupa a los inversores el efecto Moyano
que golpea directamente al dólar. Lo que dijo el arco de economistas del oficialismo durante la semana pasada es que el dólar estaba pegando ese salto hasta 20,36. Recuerden que cerró en 20,36, un nuevo récord el viernes pasado. Ya pasó un tiempo porque fueron feriados, pero mañana va a haber una nueva prueba allí para el Banco Central. Y los economistas del oficialismo decían, es solo un coletazo de la crisis exterior, de la crisis de Wall Street. Bueno, al parecer hay algunos en Wall Street que dicen que no, que es efecto Moyano y que tiene que ver con la tensión política. Un durísimo editorial de María Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal que incluso ponía en duda a los Zaffaroni que el presidente pueda llegar hasta el final de su mandato. Claro, es el Wall Street Journal, ahí no hay acusaciones de destituyente por parte del gobierno, hay una cierta comunidad de intereses y de ideas. Pero en el sindicalismo, decía, arrecian las internas, y las internas son otro de los temas que tenemos para compartir con ustedes hoy. El secretario general del gremio de canillitas, Omar Plaini, dijo que el triunvirato que comanda la CGT no sirve más y hasta les dejó una advertencia. Los que no vayan a la marcha del 21 van a tener que dar explicaciones a sus afiliados. Así lo decía. ¿Se fracturó la CGT? La CGT está en una crisis hace mucho tiempo, producto de la derrota del gobierno anterior. Se define dentro del peronismo, la CGT no es una burbuja que está aislada, también se vio afectada porque la mayoría de nosotros, usted bien lo sabe, además participamos dentro del peronismo. Evidentemente las corrientes internas han podido más y hoy estamos en una situación más agravada que la que teníamos anteriormente. Yo creo que se agotó un formato, tendremos que imaginar si logramos otro formato. En este formato yo veo muy difícil la unidad. Los que no van... Me sorprendió que no va Acuña, parece que Barrio Nuevo tampoco. ¿No van por convicción o por apriete del gobierno? Y hay una actitud antisindical de este gobierno de la misma función. Hubo declaraciones muy duras del Ejecutivo, tirando al voleo con el tema de las mafias, tirando al voleo con los juicios laborales, hablando de los convenios colectivos del siglo pasado. Todas esas cosas van marcando el perfil de un gobierno. De allí llevarlo a la presión, a la extorsión, bueno, es muy subjetivo, pero obviamente hay indicios que indican que es posible. La izquierda y los movimientos sociales son los dos actores que la semana pasada ratificaron que van a movilizarse el 21 de febrero, independientemente de lo que está empezando a pasar, de que algunos gremios van, otros gremios no van. Nicolás del Caño nos acompaña esta noche, el diputado referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores del PTS. ¿Qué va a pasar el 21 de febrero? Buenas noches. Buenas noches, Berco. Sí, nosotros vamos a participar junto al sindicalismo combativo de la movilización convocada para el día 21. También vamos a participar de la jornada del día jueves, el paro nacional que se convoca por parte de ATE. Y lo vamos a hacer junto a trabajadoras y trabajadores del Hospital Posadas, los mineros de Río Turbio, los sectores populares que hoy están resistiendo los despidos. Lo vamos a hacer planteando la necesidad de un verdadero plan de lucha y un paro activo nacional, ¿no? Porque el gobierno está en una campaña muy clara, digo, esto hay que decirlo, nosotros siempre hemos sido críticos de Moyano, de muchísimos de estos dirigentes, pero el gobierno lo que busca aquí es focalizarse en Moyano para desprestigiar al conjunto de las organizaciones sindicales y de esa manera debilitar al conjunto del movimiento obrero. Digo, no nos olvidemos que en diciembre pasado hubo una movilización muy importante, que a pesar de que se votó la ley que ellos llaman de reforma previsional, que en realidad fue un ajuste previsional, robándole 100.000 millones a los jubilados, sí. Bueno, eso marcó a las claras que hay una disposición de parte de sectores de trabajadores, sectores populares, a enfrentar este gobierno. Por eso nosotros vamos a participar de estas convocatorias, insisto, exigiendo la necesidad de un verdadero paro nacional. Gracias. Y un plan de lucha unificado. Gracias, Nicolás. También nos acompaña Cecilia Moró del Frente Renovador esta noche y le quiero preguntar también muy brevemente si el hecho de que el kirchnerismo acompañe esta marcha ¿es razón suficiente para que algunos gremialistas estén diciendo entonces yo me bajo, como dijo Carlos Acuña, por ejemplo?
Yo creo que discutir las internas de los políticos realmente a la gente no le importa. Que el 21 la marcha va a ser masiva porque es una marcha de protesta contra el aumento de la luz, del agua, de los servicios, del transporte. Nosotros ese día desde el Frente Renovador vamos a estar seguramente junto a todas las fuerzas políticas también pidiendo en la Cámara de Diputados que se derogue el aumento de las tarifas. Y en la calle van a estar los trabajadores que están sintiendo el ajuste brutal. Sobre todo en estos últimos 2 meses se ha incrementado la ola de despidos. La semana pasada estuvimos con Sergio Massa en el INTI y un grupo de legisladores sumado a los casos que planteaba Nicolás recién. Y la verdad es muy triste la situación de escuchar como una de las chicas que trabaja en el INTI en un momento la policía nos rodea y empiezan a filmarnos a los legisladores y a los trabajadores que estaban reunidos en la asamblea. ¿La policía? La policía. Ajá. Y Gisela, una de las chicas que es delegada del INTI, le dice al policía, recordá que el chaleco que llevas puesto, digamos, la calidad es controlada en el INTI. Y pasa lo mismo con el Hospital Posadas. ¿Quién puede creer que en la Argentina sobran enfermeras? El gobierno viene profundizando un ajuste brutal y lo vamos a resistir en la calle, en el Parlamento, cada uno desde el lugar que nos corresponde, ¿no? Otro frente de conflicto que se abre para el gobierno es el inicio de clases, como ocurrió el año pasado y como, atención, como no ocurrió en el inicio de 2016. ¿Se acuerdan cuando apenas asumió Macri? No hubo conflicto docente, arrancaron las clases normalmente porque la paritaria empezó temprano, no como este año, que ya estamos a 13 de febrero y todavía no se abrieron negociaciones. Apenas en 1 o 2 provincias se llegó a un acuerdo de las 24. Y este frente de conflicto, por supuesto, con el correr de las horas se hace cada vez más acuciante. El único movimiento que vino desde la provincia de Buenos Aires fue esa campaña de desafiliación para que los docentes se desafilien de los gremios docentes, algo que lógicamente ellos tomaron como una provocación y como una falta de diálogo, y esto acicateó el conflicto. Así lo analizaba Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos. El gobierno nacional ha herido de muerte la paritaria nacional, que es trascendental. La paritaria nacional intenta igualar el salario en todo el país. Nosotros estamos pero muy preocupados. Tenemos que buscar un canal de rápido consenso, pero las autoridades también tienen que dejar por ahí de chicañar con algunas medidas, es decir, esto de querer exponerle a la sociedad que el docente falta mucho, que hay muchos docentes reemplazando al titular, que hay gente que no trabaja y cobra. Es decir, esto es estigmatizar. Mirá, el presentismo lo van a tener que imponer a la fuerza. Nosotros no lo vamos a aceptar de ninguna manera. Esto ya pasó en la República Argentina. Teníamos docentes en estados de salud muy precarios, obligados por este concepto del presentismo a ir a trabajar en estados inmejorables, mal de salud. Creo que hay que premiarlo de otra manera al docente, no obligándolo a trabajar en cualquier condición, ¿no? Esa es la postura nuestra. Yamil Santoro, una de las voces jóvenes del macrismo que ha mostrado también algunas divergencias críticas en los últimos tiempos, nos acompaña esta noche. Yamil, ¿debió haberse empezado más temprano la paritaria docente? ¿Son los gremios los que son inflexibles? Mirá. ¿Es excesivo ese 20% más gatillo que piden? Buenas noches. Buenas noches. Creo que hay que entender primero que es una cuestión, como todo lo que tiene que ver con cuestiones administrativas provinciales, que cada provincia debe negociar dentro de las posibilidades reales de la situación fiscal de cada provincia. En ese sentido, ojalá que los docentes tengan el máximo aumento posible dentro de las posibilidades de las cuentas de cada provincia. Digo, vamos a los temas concretos. La Ciudad de Buenos Aires, que fue administrada por el PRO durante los últimos 10 años, es donde hay mayor calidad educativa del país, el único distrito donde durante los últimos años aumentó la matrícula pública sobre la privada, es decir, donde creció la escuela pública sobre la privada. Hemos realmente tomado medidas relacionadas a mejorar la calidad educativa. Ahora en este momento, por ejemplo, se mejoraron las becas Progresar para que no solamente más pibes estudien, sino que más pibes se reciban. Creo que está muy claro que hay un compromiso concreto de este gobierno para mejorar y apuntalar la educación.
Ahora también hay que poner las cosas en su lugar. Las paritarias son provinciales, constitucionalmente es así, y corresponde que se manejen de esa manera. Por supuesto, queremos que los docentes ganen lo mejor posible. Agustín Datelis, sobre esto, buenas noches. La verdad que me genera sorpresa, primero, digo, esta cuestión de negar la paritaria nacional, una cuestión que está instalada, que además es así por ley y que me parece que hay que respetar y que da poder de negociación a los docentes en la convocatoria jubilada todos los años, y que este gobierno, en el marco de una estigmatización general de los sindicatos y un avance, está tratando de debilitar el poder de negociación que tienen los trabajadores. Después, me parece que, en relación a lo que decía Yamil, pensar que cada negociación paritaria tiene que darse a partir de la situación fiscal es bastante engañoso, porque tengamos en cuenta que hubo un deterioro de la situación fiscal enorme a nivel nacional, y ocurrió también en muchos distritos, consecuencia de políticas que el propio gobierno tomó, que tienen que ver, por ejemplo, con sacarle impuestos a muchos sectores concentrados que maximizan su rentabilidad, se vieron beneficiados, y entonces ahora no podés supeditar estas negociaciones a la cuestión fiscal. Lo que sí hay que tener en cuenta a la hora de hablar de estas negociaciones docentes y del resto de las paritarias es la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Y claramente, en este contexto, lo que piden los docentes, 20% más cláusula gatillo, es perfectamente lógico a partir de que el propio Banco Central está reconociendo en su relevamiento de expectativas macroeconómicas que la inflación este año va a ser 19,7% y no la meta del 15% que supuestamente el gobierno sigue defendiendo. Entonces, en ese contexto, me parece que es lógico lo que piden los docentes, y el gobierno apunta nuevamente a llevar a perder poder adquisitivo, en este caso con los docentes, pero con el resto de los trabajadores. Ya lo vamos a debatir, pero breve réplica de Yamil. No, rapidito, digo, este gobierno hizo lo que sí podía hacer a nivel nacional, que era fijar el salario mínimo docente un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Y algo muy importante también, que vos mencionabas, y es un dato equivocado, cuando el gobierno le baja las retenciones, por ejemplo, al agro, que lo que hizo fue aumentar un 25% año a año la actividad agropecuaria. De hecho, aumenta la recaudación provincial, con lo cual las provincias, a partir del agro, a partir de la quita de retenciones, cuentan con más fondos provenientes de esa fuente. Así que, en términos fiscales, mejoró la situación y no empeoró por recaudación del agro. ¿Querés que discutamos otro tema? Lo discutimos. Ese dato que tiraste no es cierto. No es cierto. Basta mirar el dato fiscal para encontrar el deterioro. Disculpa, basta mirar el dato fiscal agregado nacional para encontrar el deterioro, y basta ver que el argumento del gobierno para eliminar esos retenciones a las exportaciones era que eso iba a generar un boom exportador, y que ese boom exportador iba a ordenar el frente externo. Lejos de eso, la Argentina tiene el déficit comercial más grande de su historia y no sabe cómo tratarlo, por eso está pasando lo que pasa con el dólar. Yo, si me permitís un minuto, digo lo siguiente, ¿no es cierto? Y la verdad me da lástima discutir con Yamil, porque es uno de los pocos que por lo menos a esta altura pone la cara, porque otra cosa que está pasando es que la mayoría de los funcionarios y legisladores de Cambiemos se han borrado de los medios televisivos, salvo que tengan pautado el cuestionario. Pero lo cierto es, los intendentes del Frente Renovador, por ejemplo, tomaron en las últimas horas la decisión de imponer una paritaria de un 15-20% más cláusula gatillo. Porque creo que si en algo estamos todos de acuerdo es en la necesidad no solo de defender el salario de los trabajadores, sino básicamente cuidar su poder de compra. Y me parece que en eso hay un descuido por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno provincial, porque es fácil discutir con algún gremialista. Ahora, lo difícil es ponerse en la situación de los docentes, de los empleados públicos, que están en el mes de marzo, el mes tal vez más complicado del año, viendo cómo hacen para llegar a fin de mes, para llegar a completar la cartuchera. Y me parece que eso el gobierno, una vez más, está demostrando la insensibilidad que tienen y la empatía que le provoca el ciudadano de a pie que tiene hoy la heladera semi vacía y no sabe cómo va a ser para que los chicos empiecen a ganar. Gracias, Cecilia, gracias, Yamil, gracias, Nico. Perdón, ahora lo vamos a discutir todos en debate abierto como siempre, pero déjenme agarrarme de esto que decía la diputada para hablar del siguiente tema, los ajustes que vienen en el Estado. Ayer el diario La Nación publicó con lujo de detalles la hoja de ruta del ajuste estatal y lo puso con cifras y con reparticiones. ¿Cuáles van a ser las empresas estatales, las empresas que todavía administra el Estado, que brindan servicios a la población, dónde va a pasar la guadaña fiscalista, la guadaña del recorte? ¿Y cuáles son? Lo detalló el mismo diario La Nación. Dice que en 33 empresas estatales hay 9.000 millones de pesos que se gastan, que el gobierno quiere ajustar.
para ponerlo en perspectiva, porque es una cantidad de plata que uno ni siquiera imagina toda junta, es una 10ª parte de lo que ya se le ajustó al gasto previsional este año. Pero le cambia la vida a muchos trabajadores de esas empresas y a los que tienen esos servicios. Los ferrocarriles de carga y de pasajeros ya tuvieron una puntita de ajuste cuando el gobierno provincial acabó de anunciar el cierre de Ferrobaires. 1.500 personas que trabajan en ese tren, que es cierto, anda para el traste desde hace años y tuvo una pésima administración durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia, pero que la solución a la mano que encontraron fue cerrarlo. Cerrar el tren en un país con altos costos logísticos, que lo que necesita son vías alternativas a las rutas, precisamente. Aerolíneas Argentinas, una empresa de la cual Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, echó a Isela Costantini por, según su criterio, haber sido demasiado blanda con los gremios aeronáuticos. Una blandura que en realidad llevó a que no hubiera huelgas, a que la compañía siguiera trabajando bien, y que ahora se le contrapone como ejemplo Flybondi, una compañía que sería bárbaro que ofreciera pasajes gratis como se propuso inicialmente, o muy baratos, prácticamente al estilo de las low cost europeas, pero que la verdad que por ahora, en sus 10 días de intentar volar, acumula más bloopers que el video match de Tinelli en los 90, una atrás de la otra. Un avión que no pudo llevar los equipajes y entonces fueron en camión, llegaron 2 días tarde, el vuelo inaugural que se suspendió, otro que voló 14 minutos, 16 minutos, otro que se volvió a suspender después, gente varada en Bariloche, en Córdoba, y 2 aviones intentando cubrir una serie de rutas que parece que le quedan grandes. De vuelta, ojalá la revolución de los cielos ocurra y todos podamos volar más barato, pero ojalá esto sea con seguridad y no tengamos que lamentar un desastre en nuestros cielos. Hace mucho que no hay un desastre en nuestros cielos y en parte eso tiene que ver con el manejo criterioso, aunque sea deficitario, de las empresas que vuelan en nuestro país. Tercera figura en la lista de las más deficitarias, de las que más tienen que ajustarse, AISA, la empresa que se estatizó allá por 2004 de manos de los franceses de Lyonès Desau. A los franceses se los acaba de indemnizar por aquella estatización, cerca de 500 millones de dólares. Es uno de los saldos del viaje que hizo el presidente a Francia, y la conversación que tuvo con Emmanuel Macron nos costó bastante cara a todos nosotros, pero su sucesora, AISA, que es estatal y que viene proveyendo el servicio en el área metropolitana de Buenos Aires, capital y muchos distritos del conurbano, ahora está en la mira para los ajustes. ¿Qué más estimaba esta nota de La Nación con información oficial? ¿En dónde más se podía llegar a avanzar? Bueno, en los lugares donde ya vimos despidos. Río Turbio, la mina de carbón de Santa Cruz, 500 despidos, son los que ya hubo. INTI, 200 redondeando para abajo, porque en realidad fueron más de 250, incluyendo contratados. Fanazul, la sede de fabricaciones militares en ese pueblo que está prácticamente alzado en defensa de esos puestos de trabajo. Y Lotería Nacional, que fue disuelta directamente y donde también hubo 200 despidos. Ese es el panorama del Estado en el arranque de un año que asoma muy conflictivo. Y ese es otro de los temas que esperamos debatir esta noche aquí con nuestros invitados en Minuto 1, donde, insisto, están hoy representados todas las fuerzas políticas, un paisano de cada pueblo. Antes, ayer volvió a agitar el avispero Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte durante el kirchnerismo, con nuestro compañero Marcelo Slotoviazda, dijo lo siguiente, luego vemos las repercusiones. Estoy realmente preocupado porque esto, miro un poco lo que ha sucedido ahora que aproveché que estuve afuera, cuando uno está en otros problemas y lee los diarios y las noticias llegan por los diarios nomás. Veo una seguidilla. Primero, los gremialistas son corruptos. Segundo, el decreto de nepotismo. Tercero, la idiotez de que quiero dar un golpe de Estado. Cuarto, lo del policía con el muchacho. Quinto, Durán Barba con la pena de muerte. Cuidado, estos son fuegos artificiales. Están subestimando
la inteligencia del pueblo argentino. Estamos en un problema, estamos en un serio problema y esto es seriamente preocupante. Eso fue lo que dije, eso fue lo que insisto, no quiero un 2001, evitemos un desastre de esa naturaleza, porque eso es violencia, eso son muertos. Y los muertos no los vamos a resucitar nunca, cuidado. Evitar eso es clave. Evitemos violencia, por favor. Que se vayan antes, sí, que se vayan en el 2019, si llegan en el 2019, que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador, de alguna manera, porque de lo contrario vamos a tener un serio problema. Me preocupa seriamente eso. Es interesante el debate que se planteó ayer en este mismo estudio, porque desde el gobierno esto es leído abiertamente como un intento destituyente, como un guiño al golpe de Estado. Pero Zaffaroni mismo, interrogado sobre esto, argumentaba que es su opinión política y de lo que hablaba es de una salida institucional, de un juicio político. Claro, en boca de un exministro de la Corte, que se hable de un mandato constitucional con la labilidad de que puede no terminarlo, suena fuerte. Y de eso se agarró el macrismo hoy para vituperarlo todo lo que pudo desde las redes sociales. Así lo decía el diputado Eduardo Amadeo, hombre que no se da a muchas sutilezas. Dijo, Eugenio Zaffaroni quiere que Mauricio Macri se vaya antes para poder volver a alquilar sus departamentos como prostíbulos. Quiere asegurarse una vejez tranquila. ¿Dijo algo más, Amadeo, Nico? Bueno, ahí está. Me da la sensación de que el debate puede transitar otros carriles, pero quiero preguntárselo como inicio a nuestros invitados. Yamil, ¿es destituyente lo que dice Zaffaroni? No sé si destituyente, pero muestra un claro desprecio por la democracia, por la voluntad popular, que en las dos últimas elecciones se expresó en favor del gobierno de Cambiemos, le gusta a quien le guste o no, digo, con sus aciertos y con sus errores. Lamento que Zaffaroni, en lugar de impulsar una salida por arriba, democrática, una alternativa, contribuyendo a que el peronismo o lo que está enfrente, digamos, a Cambiemos, se reordene con una propuesta superadora desde un lugar institucional, porque aparte no es solamente una opinión política, él es el representante de la Argentina en un organismo internacional, donde creo que este tipo de declaraciones empobrecen nuestra representación, hasta diría casi atentan contra los intereses nacionales. La verdad me da pena como hijo de la democracia ver que hay figuras públicas que emiten este tipo de expresiones. Estén de acuerdo o no con el gobierno es otro debate. Pero la pregunta que hago, ¿por qué te parece destituyente que él diga o advierta sobre los riesgos que implican determinado rumbo que tiene el gobierno y que frente a esto diga, bueno, la verdad que para minimizar los riesgos lo mejor sería que se fueran antes o que lleguen al 2019? O sea, abre un montón de... y después aclara, o que cambien el rumbo. Porque tiene como una... no es como 2 más 2, 4, tiene una complejidad lo que dice Zaffaroni. Te lo llevo a una experiencia, breve experiencia particular. Cuando estábamos con la organización de los cacerolazos había dos grupos. El mayoritario, que quería ganar en elecciones y que el kirchnerismo se vaya por la puerta chica habiendo perdido, y los que querían que volteemos al gobierno. Claro. La verdad es que la gran mayoría de nosotros decíamos, mirá, el problema es que si quebramos el ciclo democrático, este es un cuento primero que no sabés qué pasa, qué viene, si vuelven las botas, qué quilombo hay, digo, no le sirve a nadie. Y aparte tenemos que aprender como argentinos que hay alternancia en el poder, que hoy nos toca a nosotros, después le toca a los otros. Digo, que las discusiones hay que darlas en otra tonalidad. Y creo, lamentablemente, que estos planteos de Zaffaroni nos hacen volver muchos años atrás. Sí, sí. Sí, yo creo que nos hacen volver muchos años atrás. De hecho, me hace acordar a cuando, digamos, yo no fui ni seré nunca kirchnerista, pero me hace acordar a cuando Violcati, Carrió, Bullrich pedían que Cristina Fernández también se vaya antes del gobierno. Pero que yo creo que Zaffaroni, digamos, es parte de una de las caras de la Argentina, digamos, que tiene que guardar silencio si queremos que realmente la Argentina salga adelante. Y me viene mucho a la cabeza y lo contrapongo con... lo contrapongo, ¿sabes qué me pasa? Que guarde silencio, digamos, en cuanto a lo institucional, digo, me hace acordar mucho a Durán Barba. Pero suena macartista. Bueno, a ver, digo, es una opinión personal y un sentimiento que tengo, digamos, muy profundo. Digo, yo cuando aparecen este tipo de personajes, o Durán Barba, digamos, pidiendo pena de muerte, creo que en definitiva terminamos discutiendo
más de lo mismo, una pelea que realmente no resuelve nada. Digamos, un día estamos discutiendo la pena de muerte, otro día estamos citando a Mandela. Cecilia, con todo respeto, ¿te parece que se puede comparar a Durán Barba, que es un asesor de marketing, con un ex ministro de la Corte Suprema de verdad que Justicia? yo a Zaffaroni, la verdad no se puede comparar. Sí, intelectualmente, en muchos sentidos no se puede comparar. A Zaffaroni, por más que haya sido ministro de la Corte, creo que el hecho de haber sido dueño de departamentos que se usaban para prostíbulos y que sean alquilados. Tenés el mismo argumento que Amadeo. Y la verdad, no, digo, me parece que deja mucho que desear. Lo digo como mujer, como ciudadana, como madre de una nena. Es lícito y como, Sí, es lícito A completamente. mí me parece, digo, que es una opinión política de Zaffaroni. Digo, me parece que el gobierno lo que hace es buscar siempre algún enemigo, demonizar a alguien, atacarlo. En este caso, Zaffaroni también, pasó en diciembre de 2017, nosotros fuimos denunciados, muchos diputados de la oposición, nos dijeron inclusive que quisimos obstaculizar el funcionamiento del Congreso por oponernos a una ley. Digo, me parece que acá el gobierno permanentemente busca, ¿no?, alguna persona, alguien con quien agarrar y hacer una campaña demonizadora, en este caso una opinión política. Digo, a mí, el gobierno de Mauricio Macri, si sigue avanzando con las políticas que viene llevando adelante, y bueno, el pueblo trabajador va a estar peor, eso está claro. Por eso, también a nosotros nos acusan porque decimos que hay que derrotar el plan de ajuste de Macri. Y nosotros, hay sectores del peronismo que ya se están reuniendo. De hecho, siempre apela, ¿no?, el macrismo siempre apela a la oposición responsable, o sea, a los gobernadores. Bueno, el bloque del Frente Renovador le votó muchísimas leyes, además, le votó hace poco el presupuesto, por ejemplo, a Macri, ¿no?, que implica todo esto que vos mencionabas, Berco, recién del ajuste en el Estado. Bueno, ahí está implícito en el propio presupuesto nacional que se votó ahora, hace poquito, con este paquetazo de leyes. ¿Vos cómo lo ves? Mira, comparto que es una opinión política, no veo con buenos ojos que se pida que se calle nadie, digamos, más allá de que uno le tenga más o menos simpatía a Zaffaroni. Digo, me parece que es una opinión política y que es completamente válida. Lo que sí tomo de lo que decía Zaffaroni es que es cierto que si el gobierno insiste en la profundización del camino que está transitando, esta cuestión termina mal. Y eso es una preocupación que creo que compartimos. Después vemos las formas como uno puede expresar. No son las formas de cómo se toman. Disculpa, si me dejas un minuto, digamos, ¿cuál es la Argentina vivió una de las dictaduras que me parece que es lo que Zaffaroni advierte en Argentina, y un proceso como en 2001 donde hubo muertos. Entonces, hablar de un derrocamiento, ya Macri le quiero ganar en las urnas, no quiero que se vayan en helicóptero como si fuera Alianza. Tiene que ver con que el camino que el gobierno eligió y el cual parece querer profundizar de acá en adelante lleva a una situación desastrosa a los trabajadores y al conjunto de la sociedad. Entonces ahí es donde hay que poner el punto y empezar a ver qué es lo que va a pasar, y por eso me parece que habla en un momento, y teniendo cuidado de las formas, en cambio de rumbo. En un momento advierte, el gobierno debería cambiar el rumbo si va a llegar a 2019, porque es lo que a todos nos preocupa. Si el gobierno no cambia el rumbo y profundiza este camino y sigue por la vía del ajuste, de buscar bajar los salarios, de ponerle un techo a las paritarias, de cerrar algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional seguramente en los próximos días, para enfrentar que el contexto internacional se le da vuelta y como consecuencia del desastre que armaron estamos al borde de la cornisa. Entonces, si se sigue profundizando por ese camino, la película termina mal, y todos los que estamos acá sabemos que termina mal. Terminan logrando el objetivo, terminamos discutiendo. Ahí es la advertencia. Terminamos discutiendo la declaración de Zaffaroni, digamos que no representa nada, Cecilia, si me dejás. y la marioneta de Amadeo. Entonces terminamos entrando en el juego que el gobierno busca. No, que discutamos estas cosas y no hacia dónde vamos si el gobierno sigue por el camino que está yendo. Dos cositas, porque me parece que hay que poner las cosas en perspectiva. Digo, Zaffaroni no es un tipo que se jubiló y está en su casa tomando un whisky. Es un juez que ocupa un cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde ese lugar hay restricciones políticas. Digo, hay que tener cierto grado de imparcialidad. Primero porque representás un país, pero aparte porque después tenés que juzgar ese país. O sea que ya en términos concretos hay un problema desde su lugar institucional. No, bueno, eso está saldado porque los jueces de la Corte Interamericana no opinan en los casos que involucran a su país. Hay influencia. Además, a ustedes le dan valor a la Corte Interamericana cuando les conviene, y cuando les conviene hay un respeto a las instituciones, por lo menos de mi parte siempre. Segunda cuestión, el rumbo de la economía, la economía crece, la inflación está bajando, aumenta el empleo. Es maravilloso. Creció en 2017. No, esperá, no te lo puedo dejar pasar. No te lo puedo dejar pasar. Creció la economía en 2017 o no creció la economía? Pero cayó en el 2016. Creció en el 2017. Pará, te voy a dar, discúlpame, datos oficiales. Vamos, datos concretos. Oficiales del INDEC. Empleo, baja inflación, crece economía. Pero no es cierto, ¿pero qué estás diciendo? No te lo puedo dejar pasar. Datos oficiales del INDEC.
2016-2017, acumulado en 2 años. El primero cayó 2.2, el segundo subió 2.9, según el INDEC, la producción. O sea, 0,7 de crecimiento acumulado en 2 años. El ritmo de crecimiento poblacional es del 1% anual. Joda acomodar la macro y que la es del 1% anual. O sea, cayó. ¿Sabés cuánto es la inflación acumulada? Argentina? La inflación acumulada en 2 años, la inflación acumulada en 2 años, 67%. Para los trabajadores de menos ingresos, 92%. A mí me parece una burla, a mí me parece una burla que se diga que bajó la inflación. Digo, a ver, para los trabajadores, para el conjunto del pueblo, digo, el aumento de los precios, los tarifazos y demás, son permanentemente una carga enorme. Y ahora la política del gobierno, y vuelvo a lo que estábamos hablando antes de la paritaria docente, que es testigo de la paritaria de todos los trabajadores, digo, el gobierno quiere plantear un aumento de 15% en cuotas, el 20% ya lo dice el propio Banco Central, y todos están hablando que va a estar alrededor del 20, 24 o más. La inflación. Yo creo que va a ser este más año. alta que la de Entonces digo, la política ¿cuál es? Anclar en los salarios, anclar la economía en los salarios para que no aumente la inflación, es decir, que pierdan los trabajadores. ¿Sabés que son cosas distintas? Yo te quiero decir una cosa. Cuando calza una paritaria y cuando se analiza que te quiero decir una cosa. Entonces, para nosotros lo fundamental, digo, vuelvo a lo de la paritaria docente porque, a ver, María Eugenia Vidal está ofreciendo esto, además con las provocaciones estas que va a ser este control de alcoholemia, bueno, realmente una cosa escandalosa, ¿no? Que trate de esa manera a los docentes, planteando el presentismo, decir que si vos te enfermás, perdés una parte de tu salario porque te enfermaste, es decir, chantaje y provocaciones permanentes a los docentes. Yo creo que va a haber, de parte de los trabajadores de la educación, junto a toda la comunidad educativa, una lucha muy importante por defender la educación pública y su salario, y en ese sentido creo que es muy importante pensar que al gobierno de Macri, y acúsenme de desestabilizador, lo que quieran, al gobierno de Macri hay que imponer una huelga general de todos los trabajadores para frenar esta política de ajuste, porque muchos se están buscando en 2019, falta 1 año y medio para eso. Comparto con Nicolás, digamos, a mí me parece que la gente, digo, más allá de lo que hagan los partidos políticos, los dirigentes políticos, se va a manifestar cada vez más. Ocurre, digamos, que lo que se está logrando es que la gente no se vaya a la casa quebrada moralmente como pasó en los 90. A mí todo lo que está pasando me hace acordar a cuando Cavallo mandó a los científicos del CONICET a lavar los platos. Creo que hay una situación muy parecida. Y la verdad es que creo, digamos, que hay una sociedad que está reaccionando frente a esto. Digamos, por eso recién cuando Yamila hablaba, cuando estábamos organizando los cacerolazos, a ver, digamos, yo tenía la sensación, digamos, que esa era una protesta espontánea, ¿no? Digo, espero que esto también... Sí, yo no estaba afiliado a ningún partido político. No importa, digamos, me parece que yo... A mí Yamil era un animador del cacerolazo. En ese momento me tocó vivir una situación me tocó vivir una situación muy particular y por eso también me duele lo de Zaffaroni y lo critico, que fue un scratch en la puerta de la casa al doctor Alfonsín, digamos, que le fueron estos supuestos caceroleros que se juntaban en la placita de atrás en la calle Rodríguez Peña, creo que era, a tirar huevos, a agredir físicamente. En la casa de Alfonsín. Uno de los hombres, buscaba las noticias, fue una de las situaciones más incómodas y violentas que he visto a uno de los hombres más honestos de la democracia. Ale, horrible. Retomar una cosita, porque estamos terrible fue, un día, un jueves a la mañana. Hablando del tema paritarias y esto que es importante y en estos días es una de las claves que hay que enfrentar en temas de debate económico y político en Argentina. Digo, el gobierno lo que está dejando claro es que no tiene la menor idea, dijo que era fácil, que lo solucionaba muy rápido, no tiene la menor idea de cómo controlar el proceso inflacionario en la Argentina. Lo disparó. Recién di los datos, oficiales 67% acumulado en 2 años, para los trabajadores de menores ingresos más de 90%. Este año insiste con la meta, por ejemplo, yo te iba a preguntar, Yamil, las proyecciones para enero y para febrero son aproximadamente 2.5% de inflación mensual, que están haciendo las consultoras privadas, muchas de esas afines al gobierno, o sea que en 2 meses metés 1/3 de la meta para todo el año. ¿Vos creés entonces todavía que la meta va a ser 15% y que ese es un valor para tener en cuenta en la negociación paritaria? Si no es que el gobierno quiere fijar un ancla en los salarios, porque no tiene la menor idea. Me hizo una pregunta concreta. La cláusula gatillo, están diciendo que no va a estar en esta negociación paritaria, sino que va a haber una cláusula de revisión para discutir. De cada provincia, con lo cual lo que diga el gobierno nacional no tiene nada que ver. Ahora,
Yendo a la cuestión concreta, 2016, la inflación del primer semestre fue 3 veces más grande que la del segundo semestre. El año cerró Pará. Segundo Respondiendo... No, la núclleo, el promedio móvil de los 3 meses. Con lo cual, no me pongas a relativizar porque los datos son concretos. ¿Qué quiere decir esto? Como vos tuviste que corregir... No, te perdón, confunde un poco porque te habla del promedio móvil de los 3 meses de la núcleo. ¿Querés patear la pelota fuera de la cancha cuando no te conviene? 41%. Dale, escuchá, dale. ¿Qué nombre ¿Cuál es el tema programa? concreto? Segundo semestre, ¿no? ¿Cuál es el Segundo tema semestre concreto? del 2016. Vos tenés precios regulados, que son los que el gobierno interviene, por ejemplo, el tema de la tarifa, que está anunciado que se van a concentrar en el primer semestre. Con lo cual, en el resto del año, lo único que vas a tener es la inercia de la monetaria, que de hecho viene bajando. O sea que para darle a la gente tranquilidad, bajando, la concentración, perdón, la inflación núcleo subió. La única tranquilidad, Yamil, que se puede dar a la gente que pueda comer, que le ganaron en la inflación 2017. Y vamos, primera cuestión. Después, el tema de los tarifazos están concentrados en el primer semestre, con lo cual lo que hay que buscar ahora, y creo que tenemos que dar toda la comunidad política, es seguir dando la discusión, cómo hacemos que este año, de vuelta, los salarios sigan creciendo en términos reales. Que los trabajadores sigan ganando... Pero no contestaste la pregunta, el 15%. No existe. Ya te dije, no existe ese 15%, ¿dónde lo sacaste? Lo reconoce. ¿Quién lo ofreció el 15%? Vidal. ¿Cómo? Vidal y Pero aparte, no, el 15% lo ofreció Es de María lo que se Eugenia habla. Vidal. Un 15% en cuotas. ¿No es la meta inflacionaria? ¿No es la meta inflacionaria, 15%? perfecto. Y entonces eso es lo que están ofreciendo. primera Vidal ofreció cuestión- eso. Pero además en la provincia de Buenos Aires Y está además hablando que un tiene, no puede decir que no tiene Primero, plata, porque con la En cuotas y sin coparticipación, cláusula gatillo. No lo que va a tener tosiguen. ahora el dinero que le robaron a los jubilados, no puede decir que no, No, ¿cómo? tiene plata. Era la y otra plata de los cosa, bonaerenses Yamil, que el estás gobierno anterior ignorando- tenía Y no abajo puede una decir que bota. no puede decir que no de tiene hecho, la plata. provincia de Buenos Aires, Están una de las diciendo que no provincias tiene más ricas de la plata. Argentina, recibía per Están cápita una de diciendo las que no menores tiene plata cantidades para de darle a los aportes. maestros. Digo, Y estás- era una provincia totalmente postergada. Digo, más allá de la pésima administración de Scioli, ver, era una provincia fiscalmente castigada. Por eso, ¿estás de que no acuerdo tenía que el ninguna justificación 15% para que los entonces bonaerenses no viste tengan lo que cloacas, ofreció Sí, Vidal? está de acuerdo. Está bien, no viste conexiones lo que de ofreció gas. Vidal. No viste lo que Claro. el Y estás gobierno está ofreciendo subestimando, a la cuando hablas de principal provincia, inflación, no lo viste. Cuando hablas de inflación y del Él segundo reconoce que no semestre, otra vez existe el el segundo 15%. semestre. Vamos de a uno, vamos Bien. de a uno. Digo, cuando hablas de inflación estás subestimando, como siempre lo hizo el gobierno, esta disparada del dólar, que ya pasó los 20 pesos de una manera muy fuerte, sin prestar atención a la barrera, lo cruzó, sigue subiendo y eso va a tener traslado precios. O lo vas a volver a negar, como lo negó Prat Gai en el 2016. Pero Perdónenme, el precio que venía con perdónenme delay, ambos, el perdónenme dólar ambos. aumentó el No año quiero- pasado menos que la inflación. No quiero que se ponga técnica la cosa Claro. y además es resaca de carnaval, ya lo dijimos, la gente está volviendo del feriado, el rey momo en la mano. Relajemos. La pregunta que se hace el público es lo que hizo que no se corte, ahí lo tienen, sea ahora el primer tema de conversación en las redes sociales de la Argentina, el primer trending topic de Twitter, Facebook y otras redes sociales. Y se lo planteo a ustedes también, ante la evidencia de unas vacaciones llamativas, por lo menos. Extensa. ¿Se puede gobernar el país a control remoto? No, yo creo que no. Que por eso, digamos, creo uno de los grandes problemas que tenemos es esto, ¿no? Digamos, la falta de vocación que tiene el presidente para gobernar y que nos termina gobernando Marcos Peña, Quintana y todas esas segundas líneas que además de ser ineficientes y de no haber sido electos por el voto popular, terminan siendo, digamos, pero siempre son funcionales son elegidos a por el sus presidente. negocios. Son elegidos por el presidente. Son claro. el mejor equipo de los últimos 50 años. Digo, si vos te fijás en esa foto, digamos, Laura Alonso, si no consigue la renuncia y un fuerte dictamen contra el ministro Caputo después de lo que acaba de ocurrir, se debería ir. Aguad no tiene cara después de lo que ocurrió con lo de Lara San Juan, la actitud que él tuvo. Triaca, bueno, hace pocos días vimos lo que ocurría. Patricia Bullrich, una ministra que no solo no ha solucionado ninguno de los problemas, sino que ha acrecentado todos los problemas que había en seguridad. Los Aclaremos que Yo excesos. me pregunto, por ejemplo, para muchos laburantes como los del INTI, como los compañeros del Posadas, de Azul, ven esto, digamos, escandaloso. Aclaremos que es un fotomontaje. La Pero foto, digo, Sí, sí, no, por no, favor. pero- A ver si creen que es verdad. Me parece... sobre todo por el cavado de la gobernadora que no quisiera. No, Sí. digo, todo esto, todos Es los un años poco carnaval para fuera de Macri, lugar, ¿no? digamos. No, me no. parece Pero acá no hay algo que hay que tener en cuenta, digo, estos son los empresarios, digo, Macri es expresión de los empresarios que después le exigen a los trabajadores el presentismo, como está haciendo María Eugenia Vidal, ¿no? El presentismo, los mismos que después dicen que el problema son los trabajadores, ¿no? Entonces me parece que simplemente es una expresión de lo que es el propio Macri, ¿no? Ahora, ustedes vieron Un la gran agenda, empresario. vieron la agenda del retiro espiritual, digamos, son los temas que realmente le resultan acuciantes a toda la población. Es esto, es inflación, es dólar, es la disputa con los gremios, es el escándalo que ahora es Caputo, pero que hace 2 semanas era Triaca con Sandrín. Y faltan paritarias. Y falta el tema paritarias, que es parte del efecto Central, Moyano, claro. digamos. Ahora,
¿se resuelve esto en un retiro espiritual? Esta dinámica de gobierno me interesa que exploremos. No se resuelve por algo que recién marcaba cuando hablábamos de lo de Zaffaroni. El rumbo por el cual sigue esto, el dólar subiendo, que responde todo a políticas económicas que el gobierno tomó. A ver, acá lo advertimos, me acuerdo, hace un tiempo atrás. Decíamos, la palabra que mejor describe la situación de la economía argentina es vulnerabilidad. Lo que han hecho con esto de incrementar los déficits estructurales de la economía, fiscal, externo, sostener todo artificialmente con endeudamiento externo, endeudamiento en dólares, haciendo el negocio, bueno, ya hablábamos de Caputo, los negocios que tienen que ver con la deuda, y mantener todo esto artificialmente sostenido como si fuera un respirador, con una economía que está en terapia intensiva, con el endeudamiento y con los capitales especulativos que entraban a la bicicleta financiera con tasas altas, te generaron mucha vulnerabilidad. Hoy el mundo pega un cambio, empiezan a caer las bolsas en el mundo, empieza a haber una aspiración de fondos de parte de los Estados Unidos, la aprobación de un programa de obras públicas. Todo eso te pone en jaque, en riesgo absoluto de estar al borde del abismo frente a una situación de crisis. ¿Cuál es el plan B del gobierno para esto? No hay plan B. Entonces, lo que van a hacer es profundizar este camino, pedir algún salvataje al Fondo Monetario Internacional, probablemente en los próximos días, si se profundiza esta situación, si sigue la escalada del dólar, pedir más ajuste, que va a ser la contracara que ahora, de las la pregunta que me hago, el fondo le va a imponer. Agustín, la pregunta que me hago es, ¿esto es consecuencia de la herencia recibida o esto es consecuencia del destino que tomó el gobierno y de las decisiones que tomó el gobierno? Todo esto es consecuencia de decisiones que tomó el gobierno y de sus propias políticas económicas. Desregular los flujos financieros de capitales especulativos. Ya te termino. Poner tasa de interés en las nubes para estimular la bicicleta financiera. De regular completamente y desarmar todo lo que tiene que ver con la administración del comercio, boom de importaciones, déficit comercial. Déficit de cuenta turismo por atraso cambiario, por la tasa alta y la bicicleta financiera. Déficit fiscal récord por haberle sacado impuestos a los agroexportadores, a las mineras, a los sectores concentrados. Todo lo generó el gobierno. Démosle la palabra. Vamos para los que nos están viendo en la casa y para no llevarlo a un debate técnico, ¿cómo venía la Argentina? El Estado Nacional Argentino gastaba más plata que la que tiene hace varios años. Antes la financiaba imprimiendo billetes. Esos billetes iban a la economía y generaban inflación. Fomentando. De hecho, vamos a lo concreto. Kicillof quiso salir a endeudarse para cambiar un poquito la ecuación. Tuvieron el quilombo de los fondos buitre, no se pudieron endeudar. No hicieron los deberes como correspondía, se le complicó el panorama externo, Argentina entró en un quilombo por ese tema. A Caputo no le fue mal con los fondos buitre. Ahora vamos a lo concreto. Cuando vos tenés un país que gasta más plata que la que tiene, que es el problema real de la Argentina, que el Estado argentino gasta más plata que la que tiene, o lo financia cobrando más impuestos. En Argentina no podés porque tenemos pero es peor, fiscal. Pero es peor. Déjame cerrar el argumento. Primero eso no es así. Ahora me respondés. Primero que eso no es así. ¿Cómo no? Tenemos la presión fiscal, estamos 50% de la presión fiscal por arriba de la media regional. No es así. ¿Cómo que no es así? No es así la lógica de que si vos gastás más de lo que tenés, no es la economía de sacar. O la sacás de impuestos. Yo no soy economista, pero... Déjame terminar el argumento. La guita la sacás o de impuestos, o de emisión monetaria o de deuda. Deuda y emisión monetaria, todo es lo mismo. Todo sale de impuestos finalmente. Todos la terminamos pagando de la deuda. ¿Vos te pensás que la deuda es que si el Estado sigue gastando más plata que la que gasta, estamos todos complicados. ¿Sabés lo que pasa? No se aguanta vivir en un país donde, por un lado, digamos, a las mineras, a la soja, a la renta financiera, le siguen dando a los bancos, a los amigos del poder, a los supermercados, le siguen dando plata. Y le sacan, como le sacaron en diciembre con el recorte jubilatorio, a las AUH, a los jubilados, a los combatientes de Malvinas. No se aguanta más ese país es el que nos está asfixiando. Y Macri se tiene que hacer cargo de eso, de que no puede el recorte siempre pasar por el mismo lugar. La ley PYME nunca terminó funcionando. No, porque nos terminaron metiendo un tarifazo. La tarifa social que fue a los sectores más vulnerables. Dejamos de financiar, dejamos de financiar la pileta climatizada de Massa en Tigre y ahora financiamos a los hogares más vulnerables. Pero por favor, hay una política progresista en materia de subsidios. Vos sabés que no es así. Es así. Bueno, yo creo que está claro que no es así. Es así, es un dato fáctico, la realidad. Antes de cada 3 pesos de subsidio, 2 iban a los ricos, Nicolás. A mí me parece que está claro que es un gobierno de los ricos. Eso me parece que mayor inversión social de la historia argentina tiene este gobierno. No hay ninguna duda. Bueno, lee las encuestas que tanto le gustan a ustedes, lee las encuestas que seguro en este retiro estarán mirando, donde los mismos votantes de Cambiemos, los mismos votantes de Cambiemos están inversión social de la descontentos. historia argentina tenemos. ¿Puedo terminar? Sí, los mismos votantes de Cambiemos están descontentos. Entonces yo creo que acá, por supuesto, hay una responsabilidad muy clara del gobierno y también, insisto con esto, del sector de la oposición que le votaron las leyes al gobierno desde que asumió. Entonces tuvo
esos cómplices del gobierno. Inclusive los dirigentes sindicales de los que no habla, por ejemplo los Cavalieri, por ejemplo los Gerardo Martínez, todos esos dirigentes que están negociando y que vienen dejando pasar los despidos y todo el ajuste del gobierno, de los que no habla nada, ¿no? Ahora solo habla de Moyano, que era aliado hasta ayer. Lo escucharon ustedes a él mismo decir: yo me callé la boca 2 años, dejamos pasar cosas malas para los trabajadores, y bueno, ahora nos pareció que había que decir algo. Eso dijo Moyano el otro día en un programa de televisión. Entonces, a mí me parece que está en manos de los propios trabajadores. Por eso apoyamos el encuentro, impulsamos el encuentro del día 17 en el Hospital Posadas, de todos los trabajadores que están peleando hoy en el país, porque, insisto, hay una predisposición a pelear de los trabajadores que no quieren resignarse a perder su fuente de trabajo. No quieren resignarse a perder sus ingresos permanentemente con paritarias a la baja. Entonces, hay una disposición a pelear y a ellos los convocamos a coordinarse en cada uno de estos. Siempre lo acusan de lo mismo al funcionario. Antes eran funcionarios a ustedes, lo decía el vicepresidente. Ahora funciona Moyano, no sé antes a quién era. Bueno, ¿ustedes creen que es picante el debate acá en el estudio? Ni saben lo que es las redes sociales. Realmente que no se corte es primera tendencia en Argentina, porque se están matando también ahí, pero hay buenos argumentos, hay buenos aportes a la discusión. Usted también puede hacer los suyos, hágalo y encuéntrese con los demás que están mirando ahí en que no se corte, el hashtag que convoca a esta discusión en Facebook, en Twitter, por encima de otros canales de aire que, bueno, tienen que ponerle más inventiva por ahí al hashtag para que lo superen, ¿no? Martes tal, miércoles tal. Bueno. Un tema que a mí... decía que las vacaciones del presidente son nuevamente tema, y la única que opinó, que dijo no se puede gobernar a control remoto, es Cecilia Moró. ¿Qué piensa Agustín Datelli sobre esto? Exactamente lo mismo. Digo, la actitud del presidente, pero además viene siendo la actitud de Mauricio Macri desde que gobernó la ciudad. Digamos, siempre trabajó con esa lógica del control remoto. No tiene una vocación de trabajo, me parece evidentemente muy claro. No tiene una gran vocación de trabajo. Me parece que hay un hecho de delegar en segundas líneas, como recién marcaba Cecilia, que son los que hoy se están haciendo cargo de estas cuestiones y que están dejando muy en evidencia muchas falencias y muchos... discusiones internas que están dando a luz y se están haciendo muy evidentes. Me parece que el reflejo más claro de eso fue la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre, con Marcos Peña oficiando ahí de entretenedor y el resto de los referentes del equipo económico. ¿Sabes que yo no sé si le resta tanto? Veo las postales, veo estas postales ahí en la otra mitad de tu pantalla. Sí. Seguí poniéndolas, Nico, así la ve la gente de otro lado también. Sí. Es como una especie creo que esto le garpa. Es como de revista Cana. Marco, cuando te levantás a las 7 de la mañana, te tenés que tomar los colectivos que además aumentaron. Depende de quién le garpa. Al tren. Claro. Después no te alcanza cuando volvés desde tu casa para comprar muy alejado de la realidad medio kilo de milanesa. Por ahí para ir para Mirta Legrand, garpa. Ahora, para el que se levanta a las 4 de la mañana para ir a laburar. Además hay una cosa que yo quiero... Y que aparte te aumentan todas las tarifas. ¿Alguna vez abrieron la revista Hola? ¿Ustedes? Yo lo he... La peluquería, la claro, mía. sí, claro. Sí, yo en el estudio de la radio a veces la miro. Sí. En la revista Hola se ventilan las intimidades de la realeza, y la gente que está lejos de esa realidad las mira como un aspiracional. Yo a veces... Pero una cosa ver un rey en España, otra cosa ver el presidente de la Argentina. Pero hay un montón de reyes que todavía no los guillotinaron. A mí también me hubiese gustado ser... ¿Qué pasó, Berkovich? No quiero decir... Pero Berko, ¿Qué pasó? Digo, eso lo consume el 1% de la población. A mí también me hubiese gustado ser modelo de alta costura. Me faltaron 60 centímetros y me sobran 20 kilos. Uno tiene que poner los pies en la realidad, digamos. Y además yo creo que la foto anterior, la de las vacaciones, hay dos caras que para mí son fundamentales que faltan ahí. Una es la de la doctora Carrió y otra es la del radicalismo. Digamos, y la del radicalismo lo digo con dolor por provenir del radicalismo. Porque yo creo que lo que está ocurriendo desde el mes de diciembre en adelante, desde que se votó el presupuesto, que yo realmente creo que podemos haber cometido un error en votarlo, más allá de considerar que era una herramienta de gobierno, que duró 48 horas el presupuesto que se votó. Sí, digo, me parece que, al margen de eso, desde el mes de diciembre, demostraron y profundizaron la línea que son un gobierno de mentirosos. O sea, cambió la posición del Frente Renovador a nivel legislativo. Se consolidó, la posición del Frente Renovador a nivel legislativo siempre fue la misma. Cuando tuvimos que acompañar cosas, se las acompañamos y explicamos por qué. Cuando tuvimos que modificar leyes, las modificamos, y cuando nos tuvimos que enfrentar al gobierno, nos enfrentamos. Pero muchas de esas leyes después no cumplieron los objetivos. Exactamente, pasó con la reparación histórica, grandes chantadas. Saqueo.
Ahora, digo, no, el blanqueo nosotros lo votamos Sí, con la después se cambió condición por decreto. que después por decreto Macri cambió e incorpora a los familiares. Lo llamaba a Massa, yo fui testigo, como lo llamaba desde afuera, que lo estaba en Colombia, en Brasil, pidiéndolo, y dijimos que de ninguna manera. Ahora, lo que digo es otra cosa. La doctora Carrió, yo creo que realmente tiene una, con todas las diferencias que tengo con Carrió, una tendencia a denunciar, aunque después pocas veces, digamos, comprobó en la justicia las denuncias que hace públicamente, pero tiene, digamos, una tendencia a decir o a exponer determinados negocios que el Estado y los privados hacen permanentemente. A mí me preocupa mucho el silencio que hay de los otros partidos de la alianza gobernante de Cambiemos. A mí me preocupa que el radicalismo deje pasar las cosas que está dejando pasar, porque creo que son muy graves, no solo en términos institucionales, porque acá no se le puede echar la culpa a la gente que votó. La gente votó un cambio, equivocado o no, digamos. Sí, con sus esperanzas, sus expectativas. Yamil, no quiero dejar de recoger tu opinión sobre esto. ¿Se puede gobernar tomándose tantos días de vacaciones? ¿Se puede hacer lo que sea tomándose tantos días de vacaciones? A ver, primero que meterse en la intimidad, digo, de cómo vacaciona, quién gasta. Digo, lo critiqué durante el kirchnerismo, lo sigo criticando ahora, digo, creo que todo... Pero la Louis Vuitton de Cristina se la criticó. La verdad siempre me pareció una crítica muy boluda. Digo, me parece que hay tantas cosas para criticarle ahora, en todo caso, que explique de dónde sacó la plata para comprarse la Louis Vuitton. Digo, ella tiene otro problema muy distinto. Ahora, entonces como... No, el tema es que... El tema es... Como el millonario... No hablemos de dónde la sacó Macri. No hablemos de dónde la sacó Macri. Le cayó de un... Si se va de vacaciones con la nuestra o si se va de vacaciones con la suya. Con su plata que la gente haga lo que quiera. No, no es que la gente haga lo que quiera. El problema, ¿cómo que la gente no haga lo que quiera? Enriqueciéndose en la dictadura la hizo Macri. Confísquenle la plata a la gente. Decidan ustedes qué hace la gente. ¿Cuántos argentinos se pueden tomar la cantidad de vacaciones que no es el presidente? En la dictadura su familia. Pero tiene que gobernar. ¿Cómo va a estar 40 días por mes? Tiene, creo que a lo largo del año 60 días de vacaciones y 90 días al año. Vamos a hablar en serio. Digo, tenés un equipo en el que confías, delegás. En todo caso, juguemos los resultados, juguemos qué pasa durante este mes, que en todo caso, si la gente no está de acuerdo con la forma en la que se administró este mes y la confianza que Mauricio pone... Igual es cierto lo que dice Cecilia, que es raro que Carrió no haya denunciado por asociación ilícita al gobierno. Es raro. Es raro. Me parece que salir a criticar que alguien se vaya de vacaciones cuando todos son trabajadores, todos tienen derecho para hacerlo. El presidente, ¿cómo todos tienen derecho? 20 días por mes iba a tener de vacaciones. Lo que hace ruido es que piden austeridad, piden ajuste, sacrificio. Pero no, digo, ya hace ruido. Todos tenemos que poner un poco, dice Macri. Primero que no se fue a Dubái, a un hotel 6 estrellas, ni está haciendo una cuestión. Exactamente, ese es el punto. No importa qué hace con su plata. No importa dónde se fue, no importa la plata, no es una cuestión de la plata. Es una cuestión que tiene que estar poniendo la cara frente a los conflictos. Tiene que recibir a los del Posada, tiene que recibir a los trabajadores del Senado, pero ¿qué equipo? Digo, me parece que no es una locura, que una persona que carga con la responsabilidad, de llevar adelante el rumbo del país, que es estresante, no carga con la responsabilidad. La gente votó una estafa porque no se hace cargo del rumbo del país. Ese es el problema. Todos los argentinos cargamos con el rumbo del país. Ahora, el presidente tiene una responsabilidad muy importante y basta, mayor. Y basta ver el peso que eso trae en cualquiera que gobernó. En Cristina, en Obama, en Mauricio. El poder desgasta. No me parece una locura que una persona que tiene muchísima carga... El otro día estábamos... Los amigos, perdona, todos cargamos con la responsabilidad, digo... Los amigos del presidente, todos cargamos, los ministros se enriquecen con las medidas que toma este gobierno y la mayoría del pueblo se empobrece cada vez más. O sea, en que la Argentina salga adelante. ¿En qué país viven ustedes? Yamil, nosotros como legisladores estamos pidiendo durante el mes de enero, el gobierno convocó en diciembre extraordinarias para el recorte previsional. Nosotros durante enero y febrero venimos pidiendo extraordinarias para discutir el tema tarifas, interpelación a Triaca, nos presentamos a la justicia, no conseguimos que se abra el Congreso. ¿A vos te parece lógico que los legisladores tengamos 60 días sin actividad en un país empobrecido como está este? De hecho, te digo, ¿te parece bien que la Constitución... Si vos me preguntás a mí, que hagamos como Estados Unidos, abran 3 meses y no le paguemos el sueldo 9 meses. Digo, concentren los proyectos en menos tiempo. O sea, acá el problema que hay, por ejemplo, es que sostenemos estructuras políticamente muy caras. Exactamente. Bueno, empecemos a discutir cómo achicamos la política. Bueno, nosotros propusimos hace rato que todos los diputados cobren igual que una maestra. O que una maestra cobre igual que un diputado. No sé si como una maestra, pero que ganen menos, digan por supuesto, cuánto tendría que ganar. ¿Saben qué? De si es con la suya o si es con la nuestra, es un tema interesantísimo y que además está recorriendo un poco la sociedad a raíz de la fiesta más fastuosa. La fiesta más fastuosa que se haya hecho en el 1% más rico de la población, creo yo, en la historia de la Argentina. Porque desde la época de
de tirar manteca al techo, que ustedes saben de dónde... La vaca atada. La vaca, esas expresiones de dónde vienen, de lo que hacían la oligarquía argentina en los años 20, que se iban en un barco... Con la vaca. Con la vaca para atada, tener leche fresca. Y tiraban manteca al techo para divertirse. Bueno, en momentos en que la mayoría de la gente no llegaba a comer manteca. Este tema de si es con la suya o con la nuestra, me parece interesante para que lo debatamos después de la tanda. La fiesta más fastuosa de la historia argentina del laboratorista Alejandro Ruemers. Tenemos fotos exclusivas que vamos a repasar aquí. Escuchan a Ricky Martin porque estuvo Ricky Martin ahí en Marrakech. Contratado para cantar y animar. Este es el nivel de fasto que se vivió en esa fiesta. Vamos a discutirlo después de la tanda. Segundos y volvemos aquí en Minuto 1. Una fiesta que se suponía debía ser de incógnito, de la cual no se tenía que enterar nadie, pero que se convirtió en el principal tema de conversación de este feriado largo de carnaval. La fiesta más fastuosa de la que se tenga memoria en la historia del gran capital argentino. Ahí lo ven a Ricky Martin, que por la información que tenemos cobró $600.000 por el show de 10 canciones que dio, cambio de vestuario mediante, orquesta, música en vivo y demás. Tocaron otros, porque claro, fueron 48 horas seguidas de fiesta que arrancaron con un almuerzo y una misa. Pero ¿cómo 48 horas seguidas? Perdóname, no te puedo dejar pasar eso. ¿No durmieron? No, bueno, imagino que se habrán turnado para dormir. No lo sé. Tenemos información de allí porque si no... ya hemos podido hablar. No, fue con todo pago, pero todo lícito. Lo de... Creemos. Hay que ver que es lícito allá también. Claro. Fletaron 2 aviones privados para esta fiesta y uno si era invitado a esto, le obsequiaban una túnica blanca para ellas, negra para ellos, una moneda de oro, además, para ambientarse en esta estética 1001 noches. Hubo luego otra que ambientaron en el desierto, allí cerca de Marrakech. Ahí ven las fotos. No lo puedo creer. Espectáculos ecuestres de caballos y de camellos. Ahí se ven a unos beduinos haciendo una demostración. Bueno, todo lo que usted puede imaginar y lo que no puede imaginar también. En esta fiesta que reunió a grandes empresarios, de los 10 top millonarios de la Argentina según Forbes, fueron 5. Pero además fue su gente amiga de la vida, sus compañeros del San Juan el Precursor, su gente de la Asociación de Poetas, de ámbito del deporte, estuvo Agustín Pichot allí también. Gente como uno, va. Gente como uno, ahí se lo ve en el desierto, a uno de los que hacía el tour en camello. Insisto, todo pago, viaje, estadía, 3 noches allí y según la relación que uno tuviera con él, extendida esa estadía y ampliada a, además, excursiones, experiencias de distinto tipo. Lo que me contaron fue que la segunda jornada incluyó el haber montado en el desierto una especie de ciudad del Far West, del lejano oeste, con saloon, con casas así para que haya disparos, hubo espectáculos de disparos. Bueno, había gente disfrazada de indios tipo Sioux y otros de vaqueros que los perseguían. Realmente sí, realmente llamativo. Bueno, la pregunta ¿es la suya, la de Ruemers? Porque claro, la idea de que alguien con una fortuna de $17.000 millones puede hacer lo que quiera es una idea que está instaladísima en nuestra sociedad. Ahora, la discusión es que los remedios que vende Ruemers aumentaron por encima del 90% en los últimos 2 años y medio. Hubo un subidón ahí por el final del kirchnerismo, un primer subidón, y después un subidón mucho mayor
en el arranque del macrismo cuando se desregularon los precios de los medicamentos. Hay también una guerra allí porque hay sectores del gobierno que están enfrentados con Roemer, por ejemplo Mario Quintana, que defiende a las farmacias, él viene de fundar Pharmacity, entonces tiene una guerra desde siempre con los laboratorios. Pero la pregunta es la suya si los remedios aumentaron lo que aumentaron? ¿Cómo se sentirá alguien que compra remedios de Roemer y que ve que el destino de las ganancias que genera es una fiesta de este tipo? ¿Esta clase de abismos sociales se pueden sostener? Quiero una reflexión de cada uno de ustedes al respecto, por favor. Dos cositas que me parece vale la pena mencionar. Digo, primero que Roemer es una empresa que tiene casi 100 años, con lo cual la fueron haciendo a lo largo del tiempo. Y creo que diste en un tema muy importante, que es que durante mucho tiempo las empresas de los laboratorios o las empresas de medicamentos ganaron muchísima plata con el aval de los estados, reconociéndoles patentes en muchos casos por mucho tiempo, o con contrataciones directas que generaban grandes transferencias de riqueza hacia esos sectores. Digo, creo que en ese sentido el kirchnerismo, por ejemplo, sacó una buena ley con la ley de genéricos, y que creo que es una discusión que tenemos que dar cada vez más en relación a cómo acotar las patentes, cómo hacer que, aprovechando que hoy hay tanta investigación descentralizada, podamos hacer que la investigación permita que las personas accedamos a medicamentos cada vez más baratos. Creo que la fortuna de Roemer responde a una lógica del capitalismo del siglo XX. Creo que hay que empezar del siglo XIX, te diría. Sí, del siglo XX, no, pero bueno, siglo XX y XIX. Creo que tenemos que empezar a discutir justamente estas cosas que son muy importantes para el futuro nuestro y de nuestros hijos, por ejemplo, el tema de marcas y patentes. Bueno, digo, me parece que está claro, ¿no?, que no la hacen con la suya, sino que es con la nuestra, y que esta es la fiesta, los lujos de los ricos, de los grandes empresarios, y expresa eso, ¿no?, que vos marcabas el 1%, aquellos que concentran el conjunto de la riqueza social, que digo, es producida por la mayoría del pueblo, de los trabajadores, ¿no?, de los que se la pasan de vacaciones, y eso me parece que reafirma aún más la convicción que nosotros tenemos por otro tipo de sociedad, ¿no? Es decir, nosotros somos socialistas, somos anticapitalistas, y hoy uno ve la realidad en todo el mundo. La concentración de la riqueza en menos manos se hace aún más obscena y más evidente, y al mismo tiempo la crisis de este sistema social, ¿no? La crisis de este sistema social se ve todos los días. Entonces, bueno, ahí mucha crisis no se vio. En el Marrakech... No, ellos no la tienen, justamente. La crisis, la crisis se expresa en todo el mundo con la caída de las bolsas, se expresa con la crisis que viene. Está bajando la pobreza en el mundo de manera sostenida, Nicolás. No, ¿Cómo no? Pobreza, estamos camino a que se termine la pobreza extrema en los próximos años. Que se termine la pobreza en el mundo. Por supuesto, pero viene bajando. Mirá, hay un dato que es elocuente. Hay 8 personas en el mundo que concentran los mismos ingresos que 3.000 millones de personas. Es un sistema desigual. Hay una discusión, los activos bajan. Pero aparte el problema no es que la gente tenga, el tema es que es progresivamente los seres humanos muriéndose de hambre y mejor. No, eso es engañoso. ¿Cómo no? Mejora 6 millones de dólares en un día. Está bien, mejora si vos tomás series largas, mejora todo. Comparás la edad media con lo que está ocurriendo ahora, sí, mejora la esperanza de vida. Haciendo que mejore todo progresivamente. Por eso esas estadísticas de series muy largas no tienen ningún sentido. ¿Cómo no tiene ningún sentido? Son funcionales a lo que quiere decir que no es cierto. Lo que estamos discutiendo acá es la importancia del rol del Estado, ya que hablábamos antes también de esto, en términos de cómo influye sobre la distribución del ingreso. Esto es algo que tenemos, una agenda que tenemos que retomar en la Argentina, porque estamos de nuevo peligrosamente cayendo en la idea que si el Estado se retira, que es la plata suya, que es la lógica de mercado, y esto es muy riesgoso. Atrás de este payaso que está ahí festejando y dilapidando dólares como lo está haciendo, hay jubilados que no pueden acceder a los medicamentos. Hay gente que no puede ir, no va y no compra un remedio y tiene una enfermedad. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de que el payaso no esté dilapidando dólares y riéndose en la cara de todos los que están mirando del otro lado, y tenga que cumplir un rol redistribuidor para que esto no pase, para que un jubilado tenga acceso a los medicamentos, y para que cualquier persona tenga acceso. Que cualquier jubilado que gasta más del 5% que está creyendo de su ingreso en medicamentos tiene el subsidio. Y tu discurso de que es la de él, de que hace lo que quiere, de que viaje porque la ganó, de que hace 100 años que están afanando. Igual la pobreza cero, tanto que mintieron con la pobreza cero. Cecilia Moró. A mí me parece obsceno, digo, en un país, digamos, donde, digamos, crece la pobreza, digamos, donde hay hambre, donde los jubilados no pueden comprar el Lotrial, me parece que esta fiesta es obscena. Pero además lo que más me preocupa es que estoy convencida que se ha discutido algunas medidas del gobierno en esa fiesta. Digo, lo que me preocupa es que, digamos, el gobierno defina en ese tipo de
de ambientes, posiciones políticas. Y la verdad es que, digamos, históricamente los laboratorios hicieron negocios con el Estado durante mucho tiempo y creo que los van a seguir haciendo si no se les pone un corte de una vez por todas. Digo, el ingreso que Quintana plantea a Pharmacity en la provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo. Ya lo hizo con Flybondi, el dueño de Flybondi, Guzmán, es socio comercial de Quintana. Es más, tenía una changa en Nausa, creo que era, hasta que se descubrió que era el dueño de Flybondi y va a terminar en una desgracia, digo, y lo mismo va a pasar. Se nos fue el programa, señores. Dale, ¿querés aclarar algo? No, algo es lo que decía, mira, a veces achicar el Estado es hacer que dejemos de subsidiar $100, como hacíamos antes en aerolíneas, por cada pasaje a $6 como ahora. ¿Se puede optimizar el Estado para que los trabajadores tengan que soportar menos la ineficiencia de los Recalde, de Cristina y demás? Eso es una forma de ajustar, pero que justamente es en favor de los trabajadores y no en contra. No, y es lo que estamos haciendo. Los resultados no aparecieron. ¿Cómo que no? Y el robo aumentó 15% la cantidad de vuelos. Volvemos a un peligroso discurso. Estamos evitando de retiro del que se Estado. despilfarre la plata de los argentinos. Volvemos Estamos a un diciendo que el Estado está al servicio de la gente, muy peligroso, no de la política. funcional a concentrar el ingreso. Y no es un tema y que además menor. no sé cómo lo defendés. Te invitó Remers a la fiesta. Estos Vos se están llevando, son más estás refinados, bancando una se están fiesta de la cual llevando no el Estoy bancando, Claro, respeto los derechos constitucionales de la gente, aunque no me gusta que hagan con esa plata. El Es despilfarro lo que está tenés que acá. aprender a respetar los derechos de los otros, aunque no te guste. No, yo estoy tratando de defender los derechos de los otros, que vos estás A mí me parece bastardeando cuando una estás muy, defendiendo muy al payaso. breve, muy breve. Lo que hay que decir es que mintieron también con la transparencia, digo, ¿no? Claro. Lo de Triaca, lo de Caputo, todos los ministros. Entonces, digo, me parece que ya ese discurso no se lo cree Ya está, nadie. se digo, cae la solo. transparencia no Se se cae lo cree solo. nadie. Señores, vamos. señoras, muchas gracias por este debate. Gracias, Nico del Caño. Gracias, Agustín Gracias Datelli. a vos. Gracias, Yamil Santoro. Lo valoramos doblemente en tu caso por la ausencia oficial, por lo general en nuestros debates. Gracias, Cecilia Moró. Y gracias, Mariano Hamilton. Como cada noche, aquí ambos seguimos en Minuto 1. Nos reencontramos mañana en el programa de Gustavo Silvestre. A ustedes también, gracias por las compañías. Lo dejamos en manos de Robertito Funes Ugarte. Diversión garantizada. Buenas noches.